Bien amigos, oímos ya parte de las opiniones que tiene la opinión pública, porque ellos son parte de la opinión pública. Hay algunos que piensan, partiendo de la experiencia política del último año, que más que el movimiento Quinta República, la fuerza política está en efecto en el presidente Chávez. Y otros que opinan que esta diatriba perjudica la imagen del país, en consecuencia dificulta o retrasa la presencia de los inversionistas. Vamos a ver lo que opina nuestro muy importante panel de hoy. Como les dijimos, tenemos a Alberto Franceschi, a William Lara, a Carlos Raúl Hernández y Tarek William Saab. Vamos a comenzar con Tarek. A ver, ¿qué piensa? Bueno, en primer lugar, yo pienso que esta polémica debemos verle un lado positivo. Se ha revelado, en primer lugar, un debate que en el seno de lo que pudieran ser las fuerzas nucleadas con el chavismo, ¿no?, para dar algún cognomento, de alguna manera venía sucediéndose en lo interno. Pienso que lo positivo es que hay un debate abierto, democrático, plural, donde incluso posiciones que pudiéramos llamar hoy en este momento muy extremas, la gente la está también considerando y ponderando, posiciones intransigentes que llegan al punto incluso de negar todo diálogo y de continuar, digamos, con esta línea que pudiéramos llamar que no deja un debate político ideológico, sino más bien me da la impresión, por lo que estoy viendo, de perturbar en todo caso una línea de gobierno que el presidente de la República, Hugo Chávez, ha venido abriendo a varios sectores del país. Cuando usted dice negar todo diálogo, ¿se está refiriendo a qué? Porque los comandantes están pidiendo entrevistarse con el presidente no les ha dado la cita. Bueno, yo creo que la rueda de prensa de ayer fue muy clara, ¿no? En el caso del comandante Urdaneta es evidente esa línea intransigente. Yo creo que Arias Cárdenas y Joel Acosta Chirino, por los mismos acontecimientos y por la respuesta popular, la gente entiende, y yo quiero, Marta, en esto ser muy claro, ¿no? Hay un liderazgo que, gústele o no a mucha gente, está representado en este momento, en función de los cambios, las transformaciones que el país reclama, en el jefe del Estado, Hugo Chávez. Eso sucedió en los días del desierto que él señala, en los años de oposición al gobierno de Caldera y luego en la campaña electoral. Yo he dicho de manera muy responsable que eso no lo quisieron asumir los comandantes en un pasado, y me da la impresión que parte de todo esto que ha aflorado es porque tampoco ahora lo han querido así. Sin embargo, millones de venezolanos representados en un pueblo que no solamente es el pueblo de los barrios, sino sectores intelectuales, sectores representativos de la sociedad, donde incluyo a empresarios, creen en que el gobierno de Hugo Chávez, el liderazgo de Hugo Chávez, puede catalizar esos deseos de cambios del país y enrumbarlo de una manera pacífica, como lo vimos el año pasado con los cambios estructurales e institucionales que se dio a través de la Asamblea Constituyente. Para mí es un problema de liderazgo que quisieron darle un cognomento distinto, pero que ahora se revela de manera más clara. Sin embargo, quiero saludar lo positivo del debate. Creo que una democracia participativa y protagónica tiene que tener ese elemento, y bueno, bienvenido, y que al final sea el pueblo, ¿verdad?, los sectores de la sociedad quienes juzguen las conductas de cada quien. Carlos Raúl, ¿cree, tal como lo ha planteado Tarek William Saab, que la pugna es por la conquista del poder, por la conquista del liderazgo, y usted cree que la pugna se establece entre militares y civiles, como algunos analistas políticos han planteado? Bueno, yo creo en primer lugar que, independientemente de las bondades que pueda tener el debate, el hecho concreto es que una fuerza que llega al poder sobre la base de un discurso ético, atraviesa por primera vez un debate donde se pone en cuestión su ética, y donde la pone en cuestión no la oposición, a quien no le hacen mucho caso a ellos mismos, sino parte del corazón fundador de lo que podríamos llamar el febrerismo, es decir, es en el seno mismo de la fuerza fundante, primigenia, donde se produce una denuncia de corrupción. Por lo demás, denuncia de corrupción que tiene bastantes visos de credibilidad, porque incluso a mí me pareció patética la respuesta que dio José Vicente Rangel en relación con su concepción de lo que es el puntofijismo, ¿no? Es dar, pedir, ¿cómo es? Pedir pero no dar, ¿no? Sí. Es decir, por menos que eso, aquí en Venezuela se descalabraron las instituciones y se produjo un proceso de desestabilización sumamente grave. Por menos de eso, Antonio Ríos fue destruido como figura política. Pues bien, ahora yo no creo que ese debate esté planteado, aunque sería conveniente que fuera así, entre civilismo y militarismo. Yo creo que militarista es todo aquello, civiles y militares, que traten de sacar a los militares de sus funciones establecidas en las constituciones democráticas. Todo aquel civil o militar que pretenda darle a los militares funciones nuevas,
distintas a las que ya están establecidas y que se conocen a lo largo de mucho tiempo en las sociedades democráticas, es militarista. Yo creo que José Vicente Rangel, en ese sentido, y Miquelena son militaristas. Yo creo que sería un falso debate plantearlo entre militaristas. No, militaristas, sí. Yo no te interrumpí cuando tú estabas hablando. No, pero, bueno, déjame terminar. Después es posible establecer el diálogo. Déjame terminar la idea. No seas irracible. Bueno, pero los comportamientos... lo que estoy tratando de hablar. Bueno, esperemos que no se contagie el comportamiento de los comandantes con el presidente Chávez. Vamos a llevar la fiesta en paz, Carlos Raúl. Bueno, perfectamente. Entonces, yo no creo que eso esté planteado entre militaristas y no militaristas. Militaristas fueron todos aquellos que aprobaron esa constitución que es militarista. Y José Vicente Rangel, entre otras cosas, ha sido, digo yo, uno de los propulsores políticos de este movimiento, a mi manera de ver, militarista. Claro. Ahora, Carlos Raúl, disculpa que te interrumpa, pero uno observa cómo la oposición, y hasta cierto punto se justifica, se alegra porque tiene argumentos políticos para ver si realmente se fortalece, en el sentido de que un alto comandante, hermano del presidente Chávez, anda bajo el brazo con 46 expedientes de corrupción. Pero ustedes que siempre han estado reclamando la necesidad de un comportamiento institucional, están criticando del presidente Chávez el acopio de todos los poderes, ¿no les parece extraño y criticable el hecho de que un director de la policía política ande investigando la corrupción y estableciendo funciones que corresponden, o asumiendo funciones que corresponden a la Contraloría, independientemente de la bondad o no del contenido de los bueno, pero es que nosotros, yo creo que nos hemos venido acostumbrando a una gran cantidad de comportamientos de carácter irregular, es decir, comportamientos que desbordan los límites institucionales, e incluso funciones que asumen instituciones que no las tienen. Es decir, por ejemplo, acabamos de ver cómo por usurpación de poder la constituyente nombra un congresillo y ese congresillo a su vez nombra unas instituciones del Estado de una manera absolutamente ilegítima y absolutamente arbitraria, ¿no? A dedo. Bueno, nosotros ya nos hemos tenido que acostumbrar a que en esta nueva etapa de la nueva república, pues las cosas son más o menos así, es decir, aquí todo el mundo hace lo que no le corresponde, nadie hace lo que le corresponde. Entonces, bueno, eso forma parte de esa decoración. Claro, vamos a oír ahora la opinión de William Lara. ¿Cómo cree que concluirá esto? Fíjese el título, después de la tempestad viene la calma. ¿Usted cree que después de la rueda de prensa de ayer podrá venir la calma? Evidentemente sí, este es un debate, yo creo, importante para el país, en el sentido de que estamos viendo la punta del iceberg. Si nosotros tratamos de fijar, de precisar las motivaciones de cada uno de los protagonistas de la disputa pública que estamos presenciando, vamos a encontrar objetivamente que no son comunes. Hay sí un elemento común que unifique en este aspecto a los tres comandantes, Arias, Joel Acosta Chirinos y Urdaneta, en lo relativo a su grado de protagonismo en cuanto a la conducción del Estado venezolano, en la perspectiva de que ciertamente uno lo observa así en el documento que ellos publicaron el 4 de febrero pasado, asumen que hay una suerte de horizontalidad en el liderazgo. Quiero decir, los cuatro comandantes son iguales entre iguales. Evidentemente lo que dice Tarek Williams es correcto en el sentido de que el pueblo de Venezuela legitimó a Hugo Chávez como el máximo líder del proceso por la vía electoral, eligiéndolo presidente de la República y luego dándole el grado de confianza suficiente para que quienes somos partidarios suyos tuviésemos mayoría en la Asamblea Nacional Constituyente, que consagró como texto constitucional en medida considerable el proyecto que lidera Hugo Chávez. Uno va a encontrar entonces que hay en cierto grado la intervención de variables de carácter emocional. Yo observo que hay resentimiento. Pero solo en una parte, por ejemplo, en el caso de Jesús Urdaneta, que es ostensible su dureza y su reclamo al presidente Chávez, o de parte del presidente Chávez podríamos decir lo mismo. No, yo me estoy refiriendo a la postura de los tres comandantes que han desatado esta situación. Y si precisamos que hay esas variables distintas en cada uno de los comportamientos, que se unifica en la otra perspectiva, vamos a encontrar entonces que en el fondo hay de verdad oculto todavía, lamentablemente, me parece que sería interesante que salga a la superficie este aspecto, un debate entonces en torno a la concepción de sociedad que queremos construir en Venezuela. Que ese parece ser el motivo, aun cuando subyace el deseo de la conquista del liderazgo y del poder. Pero eso no es un debate entre civiles y militares. Una de las cosas que aquí está quedando clara es que Chávez no es el jefe de un partido militar, que es una de las banderas de quienes ejercen la oposición en el país. Está claramente establecido, Chávez líder de un proyecto de construcción de una sociedad profundamente cívica, que está consagrada en esta Constitución, y allí se reconocen derechos de los militares, de quienes visten uniforme, porque son ciudadanos de este país. Yo no comparto la tesis de Carlos Raúl Hernández en el sentido de que la Constitución es militarista, de ninguna manera. Simplemente intenta
colocar en una perspectiva de participación común a los ciudadanos de este país, independientemente de que vistan o no un uniforme. Distinto sería que se le dé un rol excesivamente protagónico a la institución armada, cosa que no ocurre en esta Constitución. El otro aspecto que yo quería resaltar es que sería muy interesante para animar este debate, particularmente de parte de los periodistas que hacen de la investigación uno de sus roles fundamentales desde el punto de vista profesional. ¿Quién está detrás de los comandantes? ¿Quién los está asesorando? ¿Quién está? ¿A quién suponen ustedes en el momento en que Mi usted hipótesis plantea? es que detrás de ellos está un ángel ponzoñoso que viste de mujer y Ángel que le está Ponce. haciendo un daño terrible. Sí, no, se está refiriendo a Ángel Azago, Me evidentemente. estoy refiriendo a un ángel ponzoñoso Ajá. que los está asesorando y los está muy mal encaminando. Porque evidentemente, si lo analizamos en términos electorales... ¿Pero usted cree que ellos esto es puedan un ser suicidio. tan endebles desde el punto de vista de su personalidad que se puedan dejar dominar por Ángel Azago? No, digo que están siendo asesorados, no estoy precisando la persona, están siendo asesorados. Bueno, pero y hizo muy un mal retrato hablado, asesorados. licenciado. Hizo un Yo lo retrato dejo hablado a del la ángel. interpretación libre de cada uno de los Sí. televidentes y de las personas que nos Claro, están viendo claro. en este momento. Bueno, vamos a ver qué piensa Alberto Franceschi, si es verdad que hay un ángel ponzoñoso, si es verdad que la Constitución no es militarista y si después de la tempestad viene la calma o, por el contrario, si la guerra o la batalla apenas comienza. Ojalá ese ángel no me tire un dardo envenenado, eso, la ponzoña esa. Mira, chico, yo estoy estupefacto, estoy asombrado Como Andrés de Bello. con la interpretación que le da Tarek aquí al asunto. Tarek dice que es un debate positivo. No, Tarek. Haber prendido ventiladores, chicos, para zumbar estiércol, ¿entiendes? Sobre todas estas personas que uno tenía razones para creer que eran todos honorables y uno puede seguirlo creyendo a pesar de lo que se digan unos de otros. Digamos, es parte de un debate que ya conocimos en este país y que obstinó a los venezolanos, donde por divergencias políticas se iba al ataque artero a partir de acusaciones de todo tipo. Y bueno, y quedan descalificados los contendientes. Una vez Pekov, creo que fue el primero que dijo esa frase, si lo que dicen unos de otros es cierto y los otros, si lo que dicen estos de esto es cierto, entonces no tienen autoridad moral para dirigir el país ninguno de los dos. Bueno, en todo caso, lo que te quiero decir, Tarek, y a los televidentes, es que nos encontramos ante el lamentable hecho de que el país se le ha presentado ahora a quienes confiaban a esa gran esperanza popular que ha venido sistemáticamente dándole su respaldo a este gobierno, se le ha presentado ambos bandos como si fueran una banda de pillos, ¿entiendes? Y al parecer todos estarían de acuerdo en una sola cosa: Chávez es el intocable. Sin embargo, hay un punto que a mí me preocupó de todas las acusaciones, que yo considero más grave y que sigue teniendo las repercusiones más serias. Es el allanamiento bendito a la sede del MBR con un lote de armas que al parecer se habría ocultado allí. Eso es gravísimo. Es gravísimo porque hay llamadas del presidente, hay destitución de un jefe de inteligencia de la DICI, el tipo ayer lo arrestaron 10 horas por andar de bocón, etcétera. Él se defiende y dice que él podía decir eso porque efectivamente, ajustándose a derecho, él tenía que respaldar la ley, la ley, cualquiera fuera, que impide que cualquier ciudadano, cualquier grupo ande allí pues escondiendo armas en una casa y menos aún de un partido político. Eso es gravísimo, porque eso incluso en la nueva Constitución está taxativamente expreso que las Fuerzas Armadas controlan todas las armas del país, incluyendo las privadas, deben estar reseñadas ante la ¿Usted Fuerza cree Armada. entonces que hay civiles armados del movimiento Quinta República a la Eso espera de tendría- algún Eso acontecimiento? tendrían que responderlo ellos. Pues yo lo que estoy es, todavía se habla en este país de aquellos benditos lotes de armas que se desaparecieron. ¿Por qué menciono lo de las armas? Porque este es el resultado de haberle metido a este país durante años el discurso, y sobre todo en el último año, el discurso épico del 4 de febrero. Se nos dijo reiteradamente que lo más grande que había pasado aquí era el 4 de febrero. Mi primer acto de oposición significativo a este régimen que se iniciaba fue cuando a mí me invitan a un desfile militar el 4 de febrero, recién iniciado el gobierno. Y yo no voy porque esa es una afrenta al ejército que defendiendo la Constitución estuvo contra ese golpe y derrotó militarmente ese golpe, y ahora
¿cómo se llama?, los depositarios del favor popular en las elecciones, utilizando o mal utilizando esa victoria política, se la enrostran a las Fuerzas Armadas en un desfile o algo así. Cuádrense que ahora yo soy el poder, ustedes que me derrotaron militarmente. De ahí para acá viene toda una, digamos, una gran parafernalia de idolatría por el uniforme, etcétera, etcétera. A mí me falta, sinceramente, para creerle al amigo William Izarra, William Lara, una guara. Al amigo William, que usted está lleno de William por todos lados. Hay como 20 William. Bueno, no sabemos si la cámara estaba enfocando a William Lara cuando lo llamó Izarra, pero... El amigo William Lara, exacto. Lo que le falta al análisis... con William Izarra. Lo que le falta es que, bueno, chico, y no es Chávez el que ha venido durante un año disfrazándose todos los días militar para arriba y para abajo. Bueno. No es él el que ha cultivado esa imagen militarista que los venezolanos no queremos. Bueno, digamos, ese es un buen tema para sí, el próximo fragmento, porque ahora tenemos que ir a la pausa y al regreso seguramente que ya tenemos muchas de las preguntas que ustedes han estado formulando. Que tiene la opinión pública en torno a esta controversia entre los comandantes y el presidente Chávez y el Movimiento Quinta República. Llegaron también muchísimas preguntas, por ejemplo, y también opiniones. Chávez es el Titanic y los comandantes son los iceberg. ¿Por qué nos extraña lo que está ocurriendo en el gobierno? Eso se esperaba. El presidente deberá comenzar a tragarse sus propias palabras contra los puntofijistas. Los venezolanos seguiremos confiando en el presidente y su gabinete a pesar de todo. ¿Por qué no determinan de una vez si los chavistas acusados son corruptos o no? El debate real es entre una sociedad civil y una militar, y ese es el problema. Aquí cambiaron el puntofijismo pasado por un puntofijismo presente. La salida de Urdaneta fue preparada y le montaron una eficaz emboscada, palabra que está de moda últimamente. La posición de Arias no es rara, él siempre se ha identificado con la derecha copellana. Este gobierno es un puntofijismo con boina. Aquí hay unas cuantas frases para la próxima campaña electoral, realmente para sacarlas, ¿no? Para nosotros los zulianos no es nada extraña la actitud de Arias Cárdenas. ¿Qué pasó con las denuncias sobre tráfico de influencias que formuló hace meses Teodoro Petkov? Para el señor Tarek, los derechos humanos se quedaron en su poesía. Ahora hay más crímenes, desempleo y hambre. En este gobierno todos tienen rabo de paja. Comienza a caerse el mito chavista. Son parte de del contenido de las llamadas de nuestros amigos televidentes. A ver, Tarek, que ha sido aludido directamente. No, digamos, yo quisiera retomar más bien la última intervención del televidente, ¿no?, que coincidía, a pesar de la opinión del amigo Franceschi, con mi exposición inicial. O sea, hay una lucha de tendencias, es evidente, eso no podemos ocultarlo, ¿no?, de tendencias muy marcadas dentro de este movimiento, que es positivo, porque lo contrario... Pero tendencias que ideológicas, fíjate, tendencias de todo grupales tipo, por la conquista del poder. De todo tipo, tendencias en función de un liderazgo. Yo lo he dicho, yo lo declaré ayer abiertamente. Los comandantes del 4 de febrero, como decía William Lara, yo estoy de acuerdo, ellos tienen una idea de la linealidad de sus mandos, ¿no? Pudiera ser eso en el plano militar, pero en el liderazgo nacional e internacional, en lo que implica la proyección y la asunción de una línea política, incluso, ¿por qué no decirlo?, espiritual o sentimental en la nación venezolana. Por supuesto que, no lo digo yo, lo evidencian, el apoyo que ha venido recibiendo Hugo Chávez, es evidente, pues, que ese liderazgo sobresale. O sea, sería, yo creo que insano, bizantino discutir eso. Sin embargo, vemos cómo... Pero perdón, el presidente Chávez no ha generado de alguna manera ese comportamiento desde el momento en que ha mitificado tanto el 4 de febrero. A eso iba. Porque ahora. Es que si vamos a ver, el 4 de febrero el presidente Chávez fracasó en su golpe, en cambio que Arias Cárdenas triunfó. Por ejemplo, si se puede hablar de triunfo en esas funciones. En respuesta a Franceschi, ¿no? Mira, quienes son politólogos o quienes están escribiendo la historiografía moderna, ¿no?, de los últimos años, nunca podrán discutir, yo creo que sería un gravísimo error, incluso que va en contra de lo que es la propia dialéctica, ocultar la proyección, el alcance y las consecuencias que tuvo una fecha como el 4 de febrero en la historia moderna venezolana y en lo que está pasando hoy, lo que pasó el 6 de diciembre. Perdón, el 27 de febrero yo agregaría... Perdón, Tarek, el presidente Chávez no llegó a Miraflores con el voto de los venezolanos, pero si porque el 4 de febrero fracasó, Marta, desde el punto de vista del golpe militar. Yo te doy mi exposición y podemos allí tener los lugares comunes o no.
al igual que el 27 de febrero y el 27 de noviembre. Destaca de esas tres fechas un hecho, quiero que se me entienda. O sea, más allá de que las masas espontáneamente actuaron y se expresaron el 27 de febrero, y más allá de un movimiento militar, una rebelión de comandantes, y en el caso del 27 de noviembre, óyeme bien, de contraalmirantes y de generales, destacó un hecho cierto. Había un gran descontento con un sistema político, económico, social, que creó desigualdades, que creó corrupción, que creó impunidad, que violó masivamente los derechos humanos, y Hugo Chávez, es lo positivo que quiero decir, logró aglutinar ese descontento y lo encauzó por la vía pacífica. Ganó unas elecciones el 6 de diciembre del año pasado, convocó democráticamente a través de 2 referéndums a una constituyente y logramos, a través de otro referéndum, aprobar el 15 de diciembre ese texto constitucional que hoy rige la vida del país. Eso es una consecuencia clara, óyeme bien, de un hecho político-militar que fue el 4 de febrero. Ahora, eso no significa de que hay una patente de corso. Yo quisiera tomar una palabra de Luis Michelena. Todo aquel que se alzó militarmente el 4 o el 27 tiene tiene sí, porque que ya la aprehensión del liderazgo. Creo que no. Aquí hay luchadores sociales, civiles, que tienen tanto valor épico, tomo tu palabra, o heroico, claro, el coordinador revolucionario como los militares. Coordinador me está diciendo que en efecto le toca el turno a Carlos Raúl. Mira, yo creo que también deberíamos ver, y yo sé que esto se presta a mucha emoción, pero no podemos olvidar un asunto muy serio que está ocurriendo y que yo lo siento en las palabras de ustedes dos, ¿no? Y es el macrocismo que se ha producido en el centro, en el corazón, como decíamos al principio, de esa fuerza, de lo que pudiéramos llamar el febrerismo. Mira, el hecho de que se haya producido una ruptura alrededor del tema de la corrupción, precisamente sobre el tema de la corrupción, es una cosa que para ustedes tiene que llamar a la reflexión. Entre otras cosas, porque el presidente Chávez se queda en una situación sumamente difícil. En primer lugar, pelea con lo que pudiéramos llamar el núcleo golpista de las Fuerzas Armadas, y con el núcleo golpista de las Fuerzas Armadas. Porque estos tres señores son militares retirados solo en un sentido, pero en otros siguen siendo activos. Por otro lado, hay malestar en el sector, digamos, tradicional, profesional de las Fuerzas Armadas, que se expresa en la salida del ministro de la Defensa. ¿Por qué? Por las relaciones con Cuba, con Irak, por el propio Plan Bolívar y sus resultados. La reinserción de los militares. La reinserción. Y por otro lado, el presidente Chávez no pierde oportunidad de decirle chavo contigo tanto a los partidos del pueblo patriótico como al propio MBR. Es decir, está él ahorita solo con su pueblo. Claro, estoy llevando esto a sus tintes de alto contraste, ¿no? ¿Hasta cuándo puede sostenerse esa situación en la cual él sigue confiando en un liderazgo carismático y sigue despreciando todos los aspectos institucionales y organizativos que permiten hacer que un liderazgo sea realmente sólido? Por otro lado, mira, hay una cosa que dijo Franceschi que es muy grave, sus implicaciones son extremadamente graves, porque una de las cosas que dice Urdaneta es que las armas de la pastora estaban destinadas a ser vendidas a la guerrilla colombiana. Eso es una cosa extremadamente grave. Y yo me pregunto, ¿corresponde eso a la política de José Vicente Rangel frente a Colombia? Esa venta de armas a la guerrilla colombiana estaba haciendo con autorización del gobierno, o es una acción que es de un grupo de gente del MBR que se disparó. Es decir, son temas. La declaración de Acosta Chirino, de que él no le gusta a Fidel Castro, que lo dijo hace 4 días, y que revela una fractura, así como tú dices que se producen fracturas ideológicas por la acusación de Copellano, de Arias Cárdenas. Esto también revela una fractura ideológica. Por ejemplo, esto que se acaba de decir en relación con esta periodista, que no voy a seguir mencionando. Bueno, ella ha sido una compañera consecuente de ese proceso. Entonces, de repente ahora pasa al sector de los enmendables, de los criticables, después que fue tan enaltecida, y que Chávez hace una semana nada más encabezó una declaración con su nombre. Es decir, esos son problemas que revelan un desgarramiento profundo en el seno de esta fuerza y que va a traer consecuencias políticas. Vamos a oír la opinión de William Lara, porque ahí él ha reaccionado ante varias afirmaciones rotundas que ha hecho Carlos Raúl. Por ejemplo, ¿hasta cuándo? Carlos Raúl acaba de señalar que el presidente Chávez está perdiendo el apoyo de quienes fraguaron ese movimiento y esa idea, y pregunta que hasta cuándo podrá sostenerse solo con el apoyo popular, que es realmente tan oscilante. Claro, uno lo que encuentra aquí es el método de análisis previo al proceso de cambio que experimenta Venezuela, según el cual los partidos políticos intentaban secuestrar el país cuando ganaban la elección presidencial. En este caso, el presidente Chávez lo está cumpliendo, es el presidente de todos los venezolanos, no del MBR.
en cuanto a que él tiene compromiso con la sociedad venezolana en su conjunto. Lo que ha dicho Hugo Chávez, y lo ha reiterado y lo apoyamos en esa postura, porque además es un compromiso que asumimos con él en la campaña electoral, es que el movimiento Quinta República, y esperamos que sea también la conducta de los otros factores del polo patriótico, no exige cuota de participación por el hecho de ser una fuerza política que apoya al gobierno. En ese aspecto el presidente de la República es completamente libre e independiente en el sentido de que su gobierno en todos los niveles lo integra de acuerdo con el criterio meritocrático. ¿Usted cree que los comandantes en el fondo están pidiendo cuota de participación? Yo quisiera que me permita primero terminar Por favor, esta seguro. perspectiva de análisis. Y el otro aspecto que se plantea es que Hugo Chávez es responsable de la promoción del militarismo en Venezuela. A mí me parece que eso es muy superficial. Decir que si una persona usa un uniforme militar tiene derecho legal, solamente con pedirle permiso al ministro de la Defensa, él tiene el derecho de usar su uniforme como cualquier otro oficial de la Fuerza Armada Nacional en situación de retiro. El hecho de que una persona use un uniforme, repito que tiene el derecho legal a hacerlo, significa que es militarista. No, Hugo Chávez ha demostrado de manera concreta su postura, sus propuestas, por ejemplo en cuanto a la Constitución que se aprobó por el pueblo de Venezuela, que es un hombre con una profunda vocación democrática del ejercicio del poder y de la convivencia en sociedad. Yo preguntaría a Alberto Franceschi si el general Isaías Medina Angarita se le puede calificar de militarista. Y era general, y ejerció la presidencia de la República sin haber pasado formalmente a situación de militar en retiro. Y todos lo reconocemos, los que hemos estudiado un poco la historia contemporánea de Venezuela, que es un hombre profundamente civilista, profundamente democrático, e incluso tanto quienes estamos con Hugo Chávez como muchos que no están con Hugo Chávez reconocemos en Isaías Medina Angarita un valor fundacional de la democracia venezolana. Yo invito a que nosotros tratemos de profundizar el análisis. No hay una fractura en las fuerzas que apoyan a Hugo Chávez como intenta establecerlo Carlos Raúl Hernández, hay sí una pluralidad que se mantiene. Recordemos, por ejemplo, que hace cierto tiempo el representante Pero del perdón, le PPT, están dando un ultimátum. Si el gobierno sigue desviado del proyecto original, palabras más, palabras menos, ellos se van a pasar a la oposición. Eso fue, eso, y le tienen dieron pleno 20 derecho a días de plazo. hacerlo, tienen pleno derecho a hacerlo. Esto es una democracia y queremos que se profundice la democracia. A mí me parece muy interesante que surja una oposición desde el proceso mismo, porque sería muy malo para nosotros como sociedad venezolana que la oposición quede en manos de Acción Democrática y COPEI, por ejemplo, que resuciten en este proceso de mega elección algunos dirigentes de ICOPEI comprometidos con el pasado. Me parece muy positivo que la oposición también sea nueva en el sentido de que usted hoy puros surge del retratos mismo hablados, proceso. ahora no se está haciendo el retrato de Antonio Ledesma. Como nos están haciendo señas que vamos a ir a una pausa, quisiéramos que Alberto Franceschi retomara la palabra a regreso, pero planteara los puntos polémicos seguramente sobre los que él se va a referir al regreso de la pausa. A ver, Alberto. Unos minutos de Sí, esta ronda. no, claro que sí. No, pero perdón, plantea ahora como si usted fuera el animador, ¿verdad? Plantee los temas, a ver Alberto, plantee los temas sobre los cuales quiere responder a sus miembros de panel. Ok, ya regresamos. Amigos, creemos que en el futuro vamos a tener que dejar la cámara abierta y el micrófono también para oír lo que los panelistas dicen en el momento de la pausa, porque es definitivamente lo más noticioso y hay que ver qué es noticioso lo que han dicho hoy. Vamos a ver a Alberto Franceschi, que le toca su turno. Mira, yo creo que el presidente Chávez tiene una excelente oportunidad para un cambio de rumbo fundamental en su gestión. Lo del uniforme, a menos que el ministro de Defensa le haya dado un permiso de eso, un permiso eterno. Es legal, en serio, es legal. Sí es legal, pero ¿qué hace Chávez en uniforme militar? ¿Para qué enrostrarle permanentemente al país que él tiene, además de los poderes impresionantes de la presidencia, el poder de echarnos plomo, ¿entiendes? Desde su vestimenta Pero cuando militar, Blanquibañez que se vestía además, así, que además lo hace no todos los decía días. nada, Que además no me interrumpieron. Totalmente criticada. Ok. no recuerdo Entonces, que ese era lenguaje de plomo y plomo y plomo, el presidente, más vestido de militar, más echando mítines en todos los cuarteles, más metiendo al ejército en funciones multisápidas, para usar un término tan curiano, de todos los sabores, haciendo de nuestro ejército algo distinto a lo que debe corresponder a su naturaleza de fuerza de defensa de nuestra integridad territorial y meterlo en cuantas tareas civiles propiamente dichas. Ese es el estilo febrerista, llamémoslo así. Tenemos un año, algo así como de una especie de algo así de parafernalia, de escenario de los comandantes del 4 de febrero. De golpe se agarran así potazos y entonces nos damos cuenta de que habría ahora un ala más militarista que otra. Bien, tomémosle la palabra a William. Si es verdad que estos 4 comandantes quieren ponernos en fila,
de los 4, 3 quieren ponerlo en fila y el presidente Chávez es el civilista, bueno, extraordinario. Nos habríamos sacado la lotería con este pleito, porque significaría que entonces Chávez moderaría sus ímpetus, las plomazones y el tanque apuntando, etcétera, etcétera. Y yo miro las cadenas, chicos, que deje hoy, le agarro contra las novelas ahora. Le agarro contra las novelas. Mira, sería útil entonces que de este pleito quede por lo menos verificable la voluntad del presidente de enrumbar su presidencia hacia un derrotero de verdad civilista. Si se va a parecer a Medina Angarita, nos sacamos la lotería, porque aquí había toda clase de temores y sigue habiendo toda clase de temores sobre la verdadera naturaleza del gobierno chavista. Si este incidente permitiera que el presidente de verdad asumiera sus funciones de líder civil de la nación y asume la presidencia con esa vocación democrática de andar, primero empezando porque deje de la manía de que va a gobernar 14 o 20 años, que se circunscriba a los periodos de la presidencia. Pero eso se lo reconoce hasta Arias, porque dice que él quiere ser candidato dentro de 12 años. Es que no de gratis metí el tema de las elecciones. A mí me parece muy raro que estas comandantes sean tomados como opositores cuando Arias dice que se postula dentro de 13 años. O sea, que calarse a Chávez 12 años para además aspirar a que otro comandante agarre la batuta. O sea, exacto. Y todos coinciden en que Chávez es lo más grande que hay, aunque ahora le pusieron un plazo para no ser lo más grande que hay. 20 días. 20 días. Por 20 días el hombre puede, digamos, ser el comandante de todos. Pero mira, la verdad es que uno tiene la impresión de que está en interés del propio gobierno bajar el tono de estos ventiladores con el Marta. No, sí, ya. lleva 10 minutos. Bueno, ahora tenemos... Sí, no, yo estaba con el reloj aquí. Un minutico, pero el soberano tiene también la palabra. Aquí tenemos unas cuantas preguntas y opiniones. Señor Tarek, ¿por qué no se ocupa por defender los derechos humanos de la golpeada clase media? Señor Franceschi, usted tiene 3 hombres en base, ahora le toca batear a usted, aproveche la oportunidad. Lo poncharon. No, pero ya la aprovechó la oportunidad. No, se refiere a Baruta, voy a ganar la Sí, estos últimos hechos políticos han dado a conocer a un Arias Cárdenas muy inteligente, imposible de compararse con Chávez. Tarek fue el sistema democrático el que logró canalizar las ansias del presidente y no al contrario. Este es un proceso absolutamente normal y debe darse para que ocurran los cambios. Señor Tarek, usted es más chavista que el mismo Chávez. Usted se ha ganado la encuesta aquí. Es bueno, siempre que vengo a este programa, eso es lo positivo, ¿no? Que queda bien con Chávez. Un minutico. No. Mira, yo creo que de todo lo que hemos conversado hay algo... Pero vendrá la calma. Fíjense que la pregunta central del programa es, ¿después de la tempestad vendrá la calma o por el contrario, viene una ruptura después de los 20 días? Chávez es presionable, ustedes que lo conocen bien. ¿Creen que Chávez antes de los 20 días dirá, vénganse para acá, sí, voy a perseguir a los corruptos, etcétera? A ver, mira, hay un tema que no quiero dejar por alto, ¿no? Que es la cuestión de la corrupción. Pareciera, por lo que ha dicho Franceschi y Carlos Raúl, y muchísimos adversarios claramente definidos, que no voy a mencionar, que este es un gobierno que tiene una especie de complicidad con la corrupción. Yo quiero rechazar esa conseja de manera clara. En primer lugar porque, el Ministerio Público desde el primer momento, a instancia del propio jefe del Estado, seamos sinceros, ha abierto todas las posibilidades de investigar los hechos allí narrados y de sancionarlos. Yo creo que a diferencia de lo que fue la ley de salvaguarda y estos 40 años de denuncia sin culpables, sin preso a excepción del Chino de Cádiz, pero va a venir un resultado, no, pero es que eso es importante allí, claro que lo es, porque hay una lucha en contra de eso, o sea, aquí nadie ha ocultado nada. Lo otro es de la venta... que ¿usted cree que Chávez en breve tiempo a través de la Fiscalía General va a haber sanciones para la corrupción? Eso lo determinará las investigaciones. Ahora, lo de los 20 días, eso mira, me parece infantil, ponerle un laxo, mira que en 20 días tú tienes que hacer tal cosa, por favor. Este es un proceso que va a determinar al final del mismo, para terminar, quién tuvo la razón. Yo creo que el tiempo nos va a dar a nosotros la razón. Carlos Raúl, que tiene su dedito así levantado hace rato. Mi minuto. Sí, señor. Uno, yo quiero ver que Lechiguerra, quien acaba de declarar hace unos días atrás que él es como hijo de Miquilena, vaya a resolver el problema de Miquilena, José Vicente Rangel ¿Están señalados en los 46 casos ellos? Perdón. Yo estoy esperando a ver si es verdad que Lechiguerra va a proponer un enjuiciamiento de esos 12 señores, ¿no? Segundo lugar, calma o tempestad. Bueno, a mí me parece que esta ruptura que se ha producido es profunda y además es provocada por Chávez. Chávez los echó. Si Chávez les dijo, adiós muchachos, compañeros de mi vida. Sí. Se les cantó un tango. Evidentemente a mí me parece que eso luce como un problema de liderazgo
porque Chávez quería ser el jefe indiscutible y no primo inter pares, que incluso Pero perdón, el Carlos, lenguaje que se una ha usado. preguntita. ¿No crees tú que eso puede ser positivo en virtud de las acusaciones de militarismo y del hecho de que Chávez se vuelque, como decía Franceschi, hacia la sociedad civil, que es lo que muchos queremos? Bueno, ojalá fuera así, ¿no? Ahora, en todo caso, Franceschi apoyando a Chávez, ¿viste? en todo caso, aquí hay un problema ante la opinión pública que se mueve con símbolos. Hay lo siguiente, es decir, la idea que tiene la gente, según me han dicho los encuestadores, es que entre los honestos y la corrupción, Chávez está apoyando la corrupción. Yo no sé si eso será verdad o será mentira, pero la opinión pública tiene esa idea. A ver, No, el gobierno William. venezolano ha dado muestras contundentes de que hay decisión de luchar en forma implacable contra la corrupción. A mí me parece que la calma va a venir porque el debate es la calma de la democracia. Tiene que ser visto, asumido como algo perfectamente normal, el debate en democracia. Eso es lo que necesita la sociedad venezolana, más y mejor debate. Ahí sí está el punto distintivo, mejor debate. Esta fase que podríamos llamar de albañal, de cierto grado, de la diatriba, debe dar paso a un debate en torno al proyecto compartido de país que estamos animando los venezolanos. Pluralmente, aquí estamos quienes asumimos la defensa del proyecto que lidera Hugo Chávez y dos venezolanos que tienen posturas críticas, y estamos debatiendo de manera civilizada, respetuosa, y eso es lo que necesita Venezuela. Es verdad. En cuanto a las investigaciones, yo sí tengo confianza en Javier Lichiguerra, porque quizás él haya dicho lo que dice Carlos Raúl Hernández, pero también dijo, nadie es intocable. Y yo creo en la palabra de Javier Lichiguerra porque conozco su trayectoria. Yo creo en la conducta intachable de Clodovaldo Rusián porque conozco su trayectoria. Y recordemos además que ellos fueron designados por la Asamblea Constituyente en forma provisional, de tal manera que la Asamblea Nacional pronto, cuando se instale en junio, a raíz de su elección el 28 de mayo, puede perfectamente, si en ese momento todavía no hay resultados concretos... Pero usted cree que la opinión pública aguanta que para junio todavía no digan ni mu respecto a 36 casos. La presentación de resultados tiene que ser cuanto antes, Claro. pero con base cierta, Claro. no por salir del paso, sino con base en hechos resultados concretos. de investigación A ver, profunda. el minutico de Franceschi, a pesar de la... sí, A pesar a de ver. los 10 que se llevó. No, es se que llevó. A usted ver, habla en la- rapidito. No le toca minutos. Mira, es muy sencillo. Esperemos que esta trifulca nos genere un piso, digamos, de entendimiento en el país, donde existan reglas un poco más claras o más claras. Hay el Estado de Derecho se está cayendo a pedazos porque no hay garantías de ningún tipo para que esas nombraderas y esos dedazos hayan significado reglas claras, por ejemplo, en materia electoral. Es una buena oportunidad para que el gobierno empiece a corregir esa visión sectaria y excluyente que ha tenido, y ojalá, digamos, podamos sacar de este debate esas normas civilizadas de convivencia de la que nos hablaba William. Yo No, celebro y esa de conclusión. las que ustedes han hecho A mí lo gala que aquí me esta llama la mañana. atención es que Alberto suena derrotista. Cuando alguien que va a una competencia comienza por cuestionar al árbitro es porque se siente derrotado. No, porque el Cuidado árbitro... con eso, entiendo que porque- no, porque el árbitro... está lanzando porque- concejales. Pero que porque es el un árbitro... árbitro elegido a No, dedo. porque cuando el árbitro es del otro equipo no Oye, tiene... Franceschi, yo tiene vivía en la dificultad. Trinidad, ahora no puedo votar por ti, pero me mudé. Bueno, vamos Aconsejable. amigos a una Tronco de pausa árbitro tenemos. y al regreso estaremos con la habitual síntesis, escogiendo las frases más relevantes que han dicho nuestros entrevistados, nuestros ponentes en el día de hoy. Ya regresamos. Hay un liderazgo que, gústele o no a mucha gente, está representado en este momento en función de los cambios, las transformaciones que el país reclama en el jefe del Estado, Hugo Chávez. El presidente Chávez se queda en una situación sumamente difícil. En primer lugar, pelea con lo que pudiéramos llamar el núcleo golpista de las Fuerzas Armadas y con el núcleo golpista de las Fuerzas Armadas. Porque estos tres señores son militares retirados solo en un sentido, pero en otros siguen siendo activos. Una de las cosas que aquí está quedando clara es que Chávez no es el jefe de un partido militar, que es una de las banderas de quienes ejercen la oposición en el país. Nos encontramos ante el lamentable hecho de que el país se le ha presentado ahora a quienes confiaban a esa gran esperanza popular que ha venido sistemáticamente dándole su respaldo a este gobierno. Se le ha presentado ambos bandos como si fueran una banda de pillos. Bien amigos, esto ha sido todo por la mañana de hoy. Mañana confiamos en que nuestro compañero Carlos Fernández pueda estar aquí al frente de su muy visto programa. Agradecemos muchísimo a los amigos invitados de esta mañana, sus inteligentes exposiciones, y a ustedes también por habernos acompañado. Continúen ahora por favor con el noticiero de Televen. Hasta mañana.
Buenos días, amigas y amigos. ¿Escuchan esa música que se nos coleó? No es coleada. Ese es ese Valerio. Este es su CD. Gran amigo Valerio. Esa es su portada. En la contraportada, conózcalo. Ese es Valerio. Deforéstame, Canto al Guaire y Todo pudo pasar. Blues del autobús y pare usted de contar. Distintos temas que toca nuestro amigo Valerio. Felicitaciones por este nuevo CD. Vamos a bajarla ya. La escuchamos en cada corte. Quería comentarles que apareció en el diario La Razón de Bolivia el siguiente artículo titulado Nostalgias del Mar. Nostalgias del Mar, que lleva la firma de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa hace un comentario en favor de una salida al mar para Bolivia. Dice lo siguiente: el escritor peruano Mario Vargas Llosa apoyó la demanda de Bolivia por un puerto soberano en el Pacífico. Opinó que Perú debe facilitar una solución y expresó su deseo de darse algún día un remojón en aguas bolivianas. Bajo el título Nostalgias del Mar, el diario La Razón de la Paz publicó este domingo la habitual columna de opinión de Vargas Llosa, en la que se suma a los deseos del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien en noviembre pasado en la ciudad de Santa Cruz expresó su sueño de bañarse algún día en una playa boliviana. Comillas: no solo el comandante Chávez, yo también iré a darme un remojón en esas aguas heladas del mar boliviano, por el que canté tantos himnos en mi infancia cochabambina, remarcó el escritor peruano, refiriéndose al mandatario nacional, a quien han criticado con vehemencia, a quien ha él criticado con vehemencia en otras oportunidades. Vargas Llosa, que vivió parte de su infancia en la ciudad de Cochabamba a principios de la década del 40, opinó sobre el clima de crispación que existe entre Bolivia y Chile. La aspiración boliviana a tener un puerto marítimo merece la simpatía y la solidaridad de todo el mundo. De hecho, la tiene, y desde luego la de este escriba que recuerda los 10 años de su infancia boliviana como una edad de oro, afirmó Vargas Llosa. Pues bien, la posición del intelectual peruano. Freddy Rivero, Jesús Rojas, Iván Carreño y Rafael Marrero son los autores de Cómo promover la creación de empresas cooperativas, una visión innovadora y productiva. Esta es una edición de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Diríjase a Conatel para ubicar este libro, pues estoy convencido de que muchísima gente está interesada en tener las herramientas necesarias para crear cooperativas. César Solórzano es el autor de La Decisión, una obra editada por Editorial Pomaire. Tenemos también por acá, más nada, tenemos a nuestros invitados de hoy. José Albornoz, secretario general del partido Patria para Todos. Juan Manuel Rafali, dirigente del partido Primero Justicia, miembro de la comisión de enlace de la mesa de negociación de acuerdos entre el gobierno y la oposición. ¿Es diputado de la Asamblea Nacional? Sí. ¿Principal? No, yo soy el suplente. Por eso nos lo ubicamos allí. Y William Lara, quien es diputado del Movimiento Quinta República. También estamos esperando a Alfredo Coronil Harman, dirigente de Acción Democrática. Vamos a hacer una pausa y abordamos los temas de actualidad nacional con nuestros invitados. Las damas en Caruaza, hoy en día nadie se baña, solo se meten los mineros, pescando restos de joyas. Brindarle la mejor. El panel. 7 de la noche por Venezolana de Televisión. Pues bien, me informan que el doctor Alfredo Coronil Harman no puede venir, ya se comunicó con nuestro equipo de producción. Es lamentable, pues se nos queda desequilibrado el panel, pero estoy seguro de que nuestros dos invitados del Movimiento Quinta República y de PPT no callapearán a Rafali de Primero Justicia. De todas maneras, tú te puedes parcializar en dado caso de No, muchas gracias. No, ni yo me voy a dejar, no te preocupes. Así es. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo ven la situación política del país al día de hoy? Albornoz. Bueno, mira, yo creo que la situación política del país ha comenzado a decantar, ¿no? O sea, a decantar por cuanto creo que las cosas que están ocurriendo en el país son evidentemente claras de que hay un sector importante del país que no quiere transitar el camino de la violencia. Y eso lo vimos recientemente en las movilizaciones que se hicieron el viernes con motivo del 23 de enero. Para mucha gente que pretendió que ese día iba a ser un día de conflicto, donde alguna gente incluso jugó a tratar de crear algunas escaramuzas, y no solamente escaramuzas, sino a tratar de crear un ambiente de zozobra,
creo que la mayoría de la gente optó por no transitar ese camino. Pero yo creo que las cosas van bien, creo que el Consejo Nacional Electoral también se ha manejado bien en los últimos días. Sin embargo, creo que el gran problema que pudiéramos tener es que como la gran decisión va a estar en la esquina de Pajarito por el Consejo Nacional Electoral y la del Tribunal Supremo de Justicia, es importante que fijemos algunas posiciones en torno a eso y, por supuesto, tratemos de transitar un camino que nos permita a nosotros educar, y no solamente educar, sino también marcar pauta en lo que tiene que ver el desarrollo político y el de los acontecimientos que pudieran estar presentes. Rafali. Bueno, yo la verdad es que yo siento una preocupación por la forma en que se ha iniciado el año. Yo creo que la conflictividad dentro del Parlamento, con motivo de la próxima discusión o de los intentos de discusión de una nueva reforma del reglamento interior y de debate, y ahora estas graves denuncias que se están haciendo en relación al curso del proceso de verificación de firmas del Consejo Nacional Electoral, independientemente de caer en el tema de a quién benefician o no desde el punto de vista político, creo que complican el panorama. Debemos recordar que estamos hablando de dos poderes autónomos, de dos poderes donde descansa la institucionalidad del país, que son poderes independientes, y pues cada uno de ellos, a no dudarlo, presenta una situación de crisis. Y hay que reconocerlo, pues, porque las declaraciones en cuanto al tema electoral que hubo durante el fin de semana provienen de dos rectores, no provienen de la oposición directamente ni de ningún otro actor político, sino de dos rectores. Y por otra parte, pues lo que se está viendo dentro del seno de la Asamblea Nacional es una confrontación entre parlamentarios. Entonces esto no es un problema de gobierno u oposición en términos de calle, en términos de esas manifestaciones que gracias a Dios han sido pacíficas y absolutamente cívicas, como decía José Albornoz, sino que estamos viendo cómo los actores políticos en este momento están en una situación de confrontación dentro de estos dos poderes. Y precisamente dentro de lo que significa el ambiente legislativo, pues esa crispación es terrible, porque ahí es donde se deberían fraguar los consensos necesarios para legislar, y para legislar sobre las materias en que realmente la gente tiene mayor interés, que sobre todo son la legislación en materia social. William Lara. Perfectamente comprensible que a Rafali le preocupe la situación que se plantea en un segmento del país, que no en todo el país. Y no me refiero al Consejo Nacional Electoral. Yo creo que los ciudadanos tenemos que ver como normal que los rectores electorales tengan criterios discrepantes sobre distintas materias. No es la primera vez que el Consejo Nacional Electoral toma una decisión 3-2, quiero decir, 3 rectores tienen una posición y 2 rectores tienen una posición distinta. De tal manera que eso tiene que verse como algo normal en el sentido de que es expresión del juego democrático en un cuerpo colegiado como es el ente rector del poder electoral en el país. Recordemos que inmediatamente después que los rectores Zamora y Mejía se expresaron en el sentido de que tienen algunas observaciones sobre la marcha del proceso de verificación, particularmente con la incorporación de personas que de acuerdo con comentarios periodísticos representan a la oposición y con quienes tendría algún tipo de afinidad política, ideológica, el doctor Zamora y también la doctora Mejía, y hubo la debida aclaratoria del presidente Carrasquero y también del doctor Bataglini, el rector principal. De tal manera que allí, de acuerdo con las palabras autorizadas del doctor Carrasquero, hubo por una parte una mala interpretación de las expresiones del doctor Zamora y por otra parte una exageración. En todo caso, lo que importa para los ciudadanos venezolanos es que durante el día de hoy se reúne el directorio del Consejo Nacional Electoral y este asunto será ventilado. Yo entiendo que hay simplemente una discrepancia en torno a cómo debe marchar el proceso, cómo se están aplicando las normas, que se va a resolver, como debe ocurrir, en el seno del cuerpo directivo del CNE. Y en lo que corresponde a la Asamblea Nacional, los que han protagonizado la violencia han sido representantes del bloque de autonomía parlamentaria, el bloque de la oposición. En lo que creo tiene razón el diputado Rafali, es en la situación que vive la cúpula dirigente de una parte de la oposición, porque vimos el viernes pasado que transcurrieron con normalidad las dos marchas, pero que la de la oposición terminó en una tángana protagonizada por los que querían apropiarse del espacio reducido de la tarima. Todos vimos las tomas de televisión, por cierto, en una televisora que nada tiene de prochavista, es por lo contrario bastante lejana de las posiciones del gobierno, de dirigentes de la llamada Alianza Bravo Pueblo y de Acción Democrática cayéndose a golpes allí en la tarima, entiendo porque uno quería hablar y el otro no lo dejaba, de tal manera que lo que debe exigir el país
a estos dirigentes de la oposición, o a quienes se pretenden presentar como dirigentes de la oposición, es que tengan compostura, tanto en la Asamblea Nacional como en la calle, que tengan compostura, porque el país exige respeto, acatamiento a las normas de convivencia democrática. Si el Consejo Electoral revisa las firmas y obtiene y determina que las hay en número suficiente para activar un revocatorio, ¿el MBR lo acepta? Hugo Chávez, presidente del Movimiento Quinta República, y lo ha dicho en forma reiterada, nosotros acataremos la decisión que tome el árbitro. La cuestión estriba en que hay evidencia de que hubo delitos electorales durante la recolección de firmas y por lo tanto la convicción firmemente establecida de que no recogieron las firmas válidas, auténticas, transparentes. Si el Consejo Electoral revisa las firmas y determina que no las hay en número suficiente para convocar un revocatorio presidencial, ¿Primero Justicia las acepta? Si está presente la observación internacional en las etapas del proceso que debe estar y la decisión es motivada, justa y razonable, evidentemente. Ahora, si se hace encapilladamente una verificación, cambiando las normas día y noche y tratando de cerrar el paso a lo que debería ser un proceso transparente, nada más y nada menos que los observadores internacionales, pues tendríamos serias sospechas de lo que se esté haciendo allí. O sea que hay un respaldo condicionado a lo que pueda decidir el Por supuesto, a la CNE. transparencia, como dice la Constitución. O sea que nada es seguro, lo más seguro es que quién sabe, algo no. Bueno, yo creo que de todas maneras eso tiene un asidero normal, ¿no? Que va a ser el asidero del Tribunal Supremo de Justicia, pues independientemente de cualquier... ¿Esto llegará al tribunal? Claro que va a llegar. Claro que O va a sea, llegar. el que pierda impugna. Cualquiera de los dos. Es que es parte del juego democrático, es parte de la institucionalidad que se tiene que manejar en los términos cuando tú estás en un juego democrático serio, pues. Y creo que bueno, ellos han Es decir, tenido... la oposición va a impugnar. Claro, Muy bien. claro. Pero ¿Y eso lo dice por intuición o por conocimiento No, de no, causa? yo digo, yo me parto del supuesto negado de que van a recoger las firmas. Yo he sido uno de los que ha estado convencido desde un primer momento que las firmas no existen. Y como no existen las firmas, incluso nosotros se lo dijimos al país, pues que con firmas chimbas no podía haber referéndum, porque creemos, de verdad, y estamos convencidos que la acción desarrollada por la oposición en la recolección de firmas no fue lo suficientemente transparente, que incluso sin agotar la instancia de las denuncias que pudiéramos tener en torno a ver los ilícitos electorales, yo creo que de hecho no existe. Y bueno, y teníamos eso, por cierto, que creo que los primeros que dijeron eso al país fue el doctor Escobar Salón y su hijo, pues, que por cierto, creo que tiene una querella contra ti, no sé, una cosa, porque tú reprodujiste una cosa ahí de aporrea, de que tú... bueno, todas esas cosas que el señor Escobar Salón quiere ahora subir para tapar el gran error, el gran machetazo que le metió a la oposición con esa conversación que tuvo con su hijo, pretende entonces agarrar al más tonto de la partida, ¿no? Gracias por lo de tonto, ¿eh? Atacado por los dos flancos. Entonces, pero lo importante es una cosa que yo creo que debemos nosotros tener mucho cuidado. Y a Rafali... No me defiendas, compadre. A Rafali, que es un hombre de verdad metido en la ley, que conoce un poco, que sabemos un poco su actuación, que conocemos su actuación política, yo creo que es importante tener mucho cuidado. Porque creo que lo que está ocurriendo en el Consejo Nacional Electoral, y no solamente en el Consejo Nacional, sino en el entorno del Consejo Nacional, es una descalificación premeditada. Bueno. Y una descalificación premeditada, ¿por qué? Porque yo creo que hay sectores de la oposición que están conscientes que no recogieron las firmas y están conscientes de que no va a haber referéndum revocatorio. Entonces, ¿qué ocurre? Es preparar el terreno desde el punto de vista de la opinión para cuando se tome una decisión, que yo creo que tiene que ser con la transparencia. Mira, ustedes pueden meter, si pudiera estar aquí, Dios, meterían a Dios y Dios estaría de acuerdo con eso. Yo creo que el problema de que Rafael tiene el derecho de palabra para una réplica, pero lo ejerce al regreso de la pausa. ¿Cómo no? Sin un pelo de tonto. Ya Me gustaría me abraces en un descuido, me beses de la mañana con Diógenes Carrillo por el canal. Como no tenemos el invitado a ECO, preguntémosle a Rafael y póngase una cachucha blanca. Parece la tangana esa que hubo en la marcha de la oposición. Está tremendo en esto. Yo creo que
punto aquí central, independientemente de las tánganas, pues yo creo que en las dos partes hay tánganas internas cada vez que se acercan los procesos electorales, y por eso nosotros decíamos en Primero Justicia y seguimos insistiendo que conforme a la ley esas elecciones deberían ser en diciembre y no ahorita, porque yo creo que tanto en la oposición como en el gobierno hay una situación de tensión interna, porque yo me imagino que mucha gente en el MBR no está muy contenta con esos señalamientos a dedo de quién va a ser candidato. Ya salió una chispa por allá y va a hablar William Lara. Exactamente. En todo caso, yo me imagino que sobre ese tema también tendremos oportunidad de disertar pues, sobre el tema de la fecha de las elecciones regionales. Pero yo me quería referir al tema que trataba José Albornoz sobre la legalidad de las firmas y si están o no están en esas firmas. Yo me limito a dos planteamientos muy sencillos. El primero de ellos es de un carácter absolutamente político, y es si efectivamente la oposición no recogió las firmas, ¿por qué el gobierno no aprovecha esa tremenda oportunidad? ¿Por qué no se mide y por qué no da un knockout y se quitan de encima esta situación? Pues es decir, si son tan pocas las firmas, no entiendo por qué hay tanto miedo a que haya el referéndum revocatorio. Y de otra parte, desde el punto de vista de la legalidad, yo debo decir aquí que pues nosotros lo que estamos es pidiendo que haya una participación transparente de la observación internacional y también de la observación interna, para que el proceso sea lo más pulcro y lo más claro posible. Si están tan seguros que las firmas son ilegales, si están tan seguros que las firmas no van a pasar, ¿cómo es eso de que quieren que la observación internacional llegue hasta un punto sí y otro no? Yo creo que el proceso tiene que ser muy abierto, muy claro. Entonces, en este caso, la oposición, que es la que supuestamente ha actuado ilegalmente, pide que el proceso sea claro y transparente y pide que haya elecciones. Y el gobierno, que supuestamente es el que está muy fuerte, bueno, no quiere que haya referéndum y no quiere que haya observación internacional. Entonces yo francamente no entiendo el planteamiento, creo que hay una contradicción implícita y creo que lo que nos hace falta como país para reconciliarnos es precisamente una salida electoral. A ver, un momentico, perdona, William, perdona. Disculpa. Yo creo que Raffaele no habló como Coronil, sino como de Fendini, el abogado del Bloque Democrático. ¿Por qué lo digo? Porque esta posición que está exponiendo Raffaele, con refinamiento, con un lenguaje refinado, lo reconozco, es la posición del Bloque Democrático, expuesta ante el país antes de que se recogiesen las firmas, de que se hiciese el proceso de recolección de firmas. Recuerde bien, los televidentes, que de Fendini del Bloque Democrático publicó unos remitidos que fueron condenados por el CNE, condenados por la Asamblea Nacional, sin los votos de la oposición, remitidos en los cuales se desconocía la autoridad del Consejo Nacional Electoral. Bien, lo que nos está diciendo Raffaele es que él no reconoce la autoridad del Consejo Nacional Electoral, sino lo complacen. Y esto significa no reconocer la vigencia de la Constitución bolivariana. Esta es la posición que se tiene en el sentido de no reconocer que el Consejo Nacional Electoral es un poder autónomo de acuerdo con la Constitución venezolana, y no se puede permitir de ninguna manera que un observador internacional pretenda usurpar funciones de un poder público venezolano, porque eso es violatorio de la Constitución. Como también es violatorio de la Constitución este planteamiento que nos hace Raffaele de que no se realicen las elecciones regionales para la fecha que ya definió el árbitro el 1 de agosto del año en curso, porque los periodos de los alcaldes, periodos constitucionales de los alcaldes, de los gobernadores y de los consejos legislativos, así también del Consejo Metropolitano de Caracas, finalizan, culminan en agosto. Por lo tanto, el árbitro está siendo previsivo, porque se lo manda la Constitución. Es mentira cuando se dice que William Lara, siendo presidente de la Asamblea Nacional, solicitó un recurso de interpretación para que se extendiera el periodo constitucional de la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional. Lo que yo pedí fue un recurso de interpretación para que el tribunal, como bien lo hizo, definiera cuándo concluye el periodo de la Presidencia de la República y de la Asamblea Nacional, debido a que la Constitución vigente en el país establece una fecha de inicio del periodo y, por supuesto, un lapso.